Damos la bienvenida a César Augusto Dávila, a Julián Cortés, profesores de periodismo de muchas generaciones. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Correcto. Tenemos una crítica al fundamentalismo neoliberal que está haciendo pues que los principios, los valores se trastoquen y se vuelva todo en la vida un simple mercado y un comercio vulgar, sin principios, sin ideales. ¿Qué dice Julio Anguita al respecto? Tenemos un extracto de unas declaraciones muy firmes de este político, pensador y profesor español, Julio Anguita. En la década de los 90, Hans Steinmeier, que fue presidente del Bundesbank, le dijo a los dirigentes europeos en su cara lo siguiente: ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados. Eso ha pasado. Todos los que han empezado a tomar estas medidas han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta de que esto lesiona el principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos, a las agencias de rating, a los fondos de inversión? Antes de hablar de los impuestos si suben unos u otros, convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Los que no se presentan a elecciones dicen por nosotros lo que hay que hacer, contra nosotros. Se lo dicen a los gobiernos y los gobiernos lo acatan. Este es el primer problema que creo que tenemos en esta mesa. Cuando han sido denunciados los llamados mercados por todos los jefes de gobierno, empezando por Sarkozy, por la señora Merkel, por el propio Rodríguez Zapatero, volvemos otra vez a hacer las políticas que nos dicen los mercados, según dicen ellos. Los mercados son los que dicen, y mientras el poder político claudique y diga que son los mercados los que le imponen las medidas, no habrá una Europa que se pueda enfrentar o rivalizar o ir codo con Estados Unidos, que tiene un gobierno que toma unas decisiones y que es distinto a esta especie de almáciga donde hay 17 gobiernos sin política económica común, sin presupuesto. No lo acuerdan los gobernantes que sí han sido votados, lo acuerdan determinados poderes, algunos de ellos oscuros, denunciados por el propio presidente de Francia, denunciados por los demás, poderes oscuros que ahora se están intentando corregir o dirigir, están intentando. Pero otro comentario: si los empresarios, para crear riqueza, necesitan poder despedir a los trabajadores con menos costo, pues estamos volviendo hacia atrás, a no ser que cambiemos el diafragma hacia qué tipo de economía podemos orientarnos sin caer en ningún exceso que sería mal visto por aquí, pero no nos cuestionamos que podemos estar en una crisis sistémica del propio sistema, que estamos manejando conceptos anticuados, porque si todo es que los trabajadores a la calle, a despedirlos y con menos indemnización, hemos vuelto al siglo XIX. Hemos vuelto al siglo XIX y eso es moderno. Estamos en un siglo donde no había derechos laborales, derechos sociales, nada de ello. Con el análisis de esto y mucho más, vamos a ir saludamos previamente a Yanina y de inmediato el análisis político de nuestros periodistas. Yanina, un gusto de escucharte, de verte y de recibir ya dentro de un instante los correos electrónicos del público. Muy buenas noches, así es, esperando ya su participación a través de nuestro correo electrónico. Nos pueden escribir a hablaelpueblo@rbctelevisión.com. Muy bien. El análisis, hemos escuchado a Julio Anguita, comentario del director del Hermanón. Estamos viendo que dramáticamente coinciden las voces más autorizadas y más esclarecidas del mundo para comprobar un retroceso en cuanto al equilibrio social que deben guardar los pueblos para su desarrollo justo y democrático. El señor que ha hecho ese comentario que comentamos, parece redundancia pero no lo es, señala que estamos volviendo al siglo XIX. Se está refiriendo a la época del laboralismo británico, al industrialismo, en el cual se hacía trabajar a las personas hasta que dejaban la vida en ello. De ahí viene la evolución luego de los grandes reclamos por las 8 horas y los derechos laborales y sociales que han alumbrado los inicios del siglo XX y ahora parecen irse eclipsando a la aparición y al dominio de escenario de este neoliberalismo, como se llama. Y viene Julián Cortés, que es un agrarista,
un hombre que estudia mucho el campo, y hoy se ve ya un latifundio tremendo que va por todos sitios. Hasta cierta forma tienen que ser competitivas las empresas que tienen tierras, pero cuando éstas se concentran con mayor ferocidad, hasta incluso más que en los años 60, antes de la Revolución de Velasco, ya es una cuestión que preocupa. Julián Cortés. Sí, efectivamente hay una gran concentración de propiedad, sobre todo en el área costera. Hay una sola empresa, por ejemplo, que está entre 70 y 80 mil hectáreas, ¿no? Y esta empresa se dedica a la producción de azúcar, entre otras cosas. Y controla en gran parte el mercado del azúcar. Eso es pues dañino porque estamos incurriendo en lo que podría llamarse un monopolio y en todo caso un oligopolio, porque se ponen de acuerdo 2 o 3 grandes empresas para la comercialización del azúcar, ¿no? Y también estas empresas tienen vinculación con la producción láctea. Entonces estamos en manos de muy pocas empresas, ya no hay la competencia normal que debe haber de un mercado libre. Hace poco entrevistamos al doctor Alberto Boreo Odría a propósito del tema que toca don Julián Cortés, y se habló el asunto de Andahuasi y cómo el comercio solo informaba a favor del grupo Wong y no en el equilibrio necesario de la información y de un periodismo serio. A propósito de ese tipo de silencios que utiliza el diario El Comercio, vamos a mostrar en pantalla un artículo de Cinesio López Jiménez, y titula su artículo El caserito de los comercios. Lo tenemos en imágenes. Este artículo ha sido publicado en el diario La República y entre otras cosas dice: ahora los comercios, porque son varios diarios los del comercio, ya no tienen el sentido figurado de antes, sino que aluden a la realidad maciza de un casi monopolio, ya con su nuevo director Fritz Dubois, por cierto. Entrevistas complacientes, declaraciones periodísticamente levantadas, acusaciones silenciadas, columnistas defensores a granel se pueden encontrar en todos los diarios y medios que controla El Comercio. Es la libertad de expresión de los dueños de los medios casi monopólicos de derecha que muchas veces choca con la libertad de información de los lectores, los oyentes y los televidentes. Fritz Dubois lo recordamos mucho por su cercanía a Fujimori en sus años más duros y a los fujimoristas metidos en el Estado y por supuesto en las privatizaciones. Ese es el director del diario El Comercio. Y también Cinesio López hace una crítica a Alan García y dice en este artículo: ahora García no tiene la preocupación de revivir la tribuna porque ya tiene los comercios. En este nuevo escenario la pregunta por $1.000.000 de soles es: ¿quién cooptó a quién? La respuesta me parece obvia. García defiende hoy los intereses supérstites de la vieja oligarquía y de los nuevos ricos. El análisis de nuestros periodistas César Augusto Dávila y Julián Cortés. Precisamente cuando se hace alusión al doctor Alan García Pérez, expresidente por 2 veces de la República, se centra en él la evolución o involución, en este caso, de las doctrinas que propugnara Víctor Raúl Aya de la Torre en los años 28, los años 30, de fundación de su partido, que captó a las clases medias, a los trabajadores que recién asomaban a la alborada de las 8 horas y sobre todo a la gente oprimida por la pobreza, el desempleo y otras lacras sociales. Este fenómeno que se llamó el aprismo proyectó sus influjos y sus teorías hasta hace muy poco, pero si analizáramos hoy día el comportamiento político del doctor García Pérez, tendríamos que conceder que no está ubicado a la izquierda y ni siquiera en la centroizquierda. Podríamos definirlo como un político de derecha. ¿Qué dice Julián Cortés con este tipo de artículos que ve y cuestiona ya un comercio que se ha convertido en varios comercios, y con gente como Fritz Dubois, que de economista, entre otro tipo de negocios,
todos privados y ligados a las privatizaciones, hoy dirige un medio como El Comercio. Bueno, efectivamente, el APRA ya hace muchos años que devino en un partido de derecha. Irrumpió en la escena nacional como un partido de centro y hasta en algunas ocasiones se vinculaba con la izquierda. No hay que ir muy lejos para saber que de ahí nació justamente un grupo revolucionario de izquierda. Bien, pero en los últimos 30 años ya el APRA se ha vislumbrado como un partido totalmente de derecha y lo ha demostrado en la última gestión del doctor Alan García. No ha habido ninguna respuesta a las transnacionales que, por supuesto, han venido a imponer lo que ellos consideran como su gran negocio. Ahí está el caso de Telefónica, ¿no? El caso de Telefónica no varió en nada. No le cobraron los impuestos que Telefónica debe alrededor de 3.000 millones de dólares al Perú. No le cobraron, sencillamente. Y así hay múltiples casos que serían como ejemplo. Vamos a ver nuevamente en imágenes El caserito de los comercios, artículo de Sinesio López, y voy a leer otro párrafo al respecto. Así que este artículo publicado en La República señala en otro de sus párrafos, a través de la pluma de su autor, Sinesio López, lo siguiente: Fernando Enrique Cardoso sostuvo en una ocasión que si Lenin viviera hoy, no fundaría un partido, sino que compraría una estación de televisión. Bernard Manin sostiene que los medios han producido una metamorfosis del gobierno representativo y han generado una democracia de audiencia. ¿Son todopoderosos los medios de derecha? Felizmente no. Varias veces han sido derrotados en las elecciones de las últimas décadas. Las que vienen no serán la excepción. El caserito de los comercios está advertido, dice Sinesio López. Vamos, amigos televidentes, a los correos: concentración de medios, poder económico, no hay prensa independiente. Yanina, adelante con la recepción de mensajes del público.